Hola, hola. Espero se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora damos inicio a la tutoría. Em, Durante la clase de hoy vamos a ver lo que es proporcionalidad. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén y esta es la tutoría de nivel Terra. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, más que todo, vamos a explicar, esto es un tema un poco rápido, entonces voy a explicar el tema, vamos a ver unos ejercicios y por el grupo de WhatsApp me dijeron que tenían una duda, entonces esa la voy a atender al final. Entonces aquí viene lo que es el concepto de proporcionalidad o que es una circunstancia en la que dos magnitudes mantienen entre sí una razón o un cociente constante. Otras palabras es que, por ejemplo, si tenemos en dos variables, también pueden ser magnitudes, pero en este caso tenemos dos variables, A y B. Diremos que A y B son proporcionales si cada vez que A aumenta o disminuye, B también lo hace. Digamos, si A aumenta, B también aumenta. Si, si A disminuye, B también va a disminuir, pero siempre siguiendo esta regla fija. Por ejemplo, si A dobla su valor, B también lo va a hacer, y si A se reduce a la mitad, B también va a hacer lo mismo. Digamos, también se va a reducir a la mitad. Esto le llamamos, bueno, esto pasa exactamente, este tipo de proporcionalidad es conocida como proporcionalidad directa, porque si A aumenta, B también, y si disminuye, B también. Entonces, tenemos, bueno, dos tipos de proporcionalidades. La primera que ya les había contado un poquito, que es la proporcionalidad directa. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, el mismo ejemplo aumenta, B también va a aumentar la misma proporción. Si aumenta 2, B va a aumentar 2. Y si disminuye A, B también va a ser. Y este se puede ver como una razón de proporcionalidad de esta manera. Y también tenemos la proporcionalidad inversa y es lo opuesto a la directa. Pues lo que implica es que, por ejemplo, si A es multiplicado por 2, B va a ser dividido por 2. Si A es dividido por 3, entonces B va a ser multiplicado por 3. Son como operaciones inversas, por eso es la proporcionalidad inversa. Y esto se puede ver de la siguiente forma. Se puede ver así. Entonces, ¿qué pasa con la proporcionalidad inversa? Pasa cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra es dividida por el mismo número. Como les decía anteriormente, si A es dividido entre 2, entonces B es multiplicado por 2. Si A es multiplicado por 3, entonces B va a ser dividido entre 3. Y se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando a más corresponde menos y a menos corresponde más, que es básicamente la misma lógica. Si A es dividido por 2, entonces B va a ser multiplicado por 2, y si es multiplicado por 3, entonces B va a ser dividido entre 3.
¿Alguna pregunta? Todo en orden. Entonces voy a dar unos ejemplos. Mm. Ok, si imaginamos en una casa, que en una casa hay tres gatos y adoptan uno más, ¿qué significaría? Que, por ejemplo, que el alimento de gatos se va a acabar más rápido, porque si antes había alimento para tres gatos y hay uno más, habrían cuatro gatos, entonces el alimento se acabaría más rápido. Así la cantidad de gatos y el alimento en que se acaba bueno, el tiempo en que se acaba el alimento es como una relación inversamente proporcional, como lo podemos ver en la tabla. Si tenemos un gato, y entonces para ese gato tenemos exactamente 4 semanas de alimento. Si hay dos gatos, son 2 semanas. Y si hay tres gatos, el, el tiempo que va a durar el alimento va a ser una 1,333 semanas. Es como semana y casi media, digamos. Casi semana y media, un poquito más. Ahora, si supongamos que tres pintores tardan 20 días en pintar un mural, entonces, si multiplicamos el número de pintores y duplicamos el número de pintores, el tiempo se va a reducir a la mitad. Es decir, si duplicamos aquí el doble de 3 es igual, dice que son 20 días, entonces 20. Si en un lado multiplicamos, en el otro vamos a dividir. Entonces 6 van a tardar 10 días. Entonces 6 pintores van a tardar 10 días. De igual manera, si reducimos el número de pintores a una tercera parte, el tiempo será el triple. ¿Cómo se vería esto? De la siguiente manera. Entonces, sería, tenemos 2, perdón, tenemos 3 igual a 20. Entonces, si queremos, más bien sería más tiempo, entonces aquí se va a multiplicar y aquí se va a dividir. Entonces, un pintor va a durar 60 días en pintar ese muro o ese mural. Entonces, si, entonces, como les decía, si en un lado vamos a multiplicar, en el otro vamos a dividir y viceversa. Y de esta manera se podría completar esta tabla que está aquí. Un pintor tardaría 60 días. Dos pintores tardarían 30 días. Tres pintores 20, cuatro pintores 15 y cinco pintores tardarían 12 días. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Dice, considere las siguientes situaciones. Si 12 latas de refresco cuestan 96 colones, entonces ¿cuánto costarán 5 latas? Y la segunda proposición dice, si 6 obreros necesitan 15 días para hacer un trabajo, entonces ¿cuántos días necesitarán 10 obreros para hacer el mismo trabajo? La pregunta es, ¿cuál o cuáles de las anteriores situaciones representan una relación de proporcionalidad inversa? ¿Ustedes qué creen? La primera proposición sí sería una relación de proporcionalidad inversa.
Y si la segunda también cumple con la proporcionalidad inversa o solo una, ¿cuál sería? ¿O ninguna? ¿Ustedes qué creen? Efectivamente, solo la dos. Porque aquí nos dicen, si seis obreros necesitan 15 días para hacer un trabajo, entonces ¿cuántos días necesitarán 10 obreros para hacer el mismo trabajo? Entonces aquí tenemos, seis obreros necesitan 15 días. Y aquí tendríamos que buscar cuántos días, y voy a poner X días, cuántos días necesitarán 10 obreros para hacer el mismo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que este X va a ser, como aquí es mayor que 6, 10 es mayor que 6, entonces en este caso X va a ser menor que 15. Es decir, 10 obreros van a ser, em, 10 obreros van a tardar menos días en hacer el mismo trabajo. Y esto se ve que es una proporcionalidad más bien directa. Entonces, en este caso sería solo la segunda. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, si 5 kilos de arroz te compran con 4.750, entonces ¿cuántos kilogramos de ese mismo arroz se podrán comprar con 7.600? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo harían este ejercicio? Multiplicar. ¿Por cuánto multiplicarían? ¿Multiplicarían por 8? ¿O cómo?
Y vamos a ver, sacando el valor del kilo, primero para ver cuánto se puede comprar con, ok, entonces, ok, sí, entonces me dicen que agarramos 4.750, lo dividimos entre 5 y esto nos va a dar 950. Y bueno, esto nos da un kilogramo, cuesta 950. Y buscamos un número que multiplicado por 950 nos dé 7.600. Y a la hora de nosotros poder encontrar esto, ese número X que multiplicado por 950 nos dé 7.600 y sería efectivamente 8, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por ahí me dijeron que primero sacamos el valor o cuánto cuesta un kilo de arroz. ¿Cómo encontramos ese valor? Lo que hicimos fue, entonces agarramos 4.750 y lo dividimos entre 5 para así poder encontrar cuál es el valor de, bueno, cuánto cuesta un kilo de arroz. En este caso nos dio que es 950. Entonces, el paso siguiente sería como el paso uno. Y el segundo paso que hicimos fue buscar un número que multiplicado por 950 nos dé 7.600. Que X que va a representar. Aquí X son los kilogramos de arroz. Entonces, ya al encontrar este número que va a ser 8, entonces 8 kilogramos de arroz cuestan 7.600. ¿O cuántos kilos de arroz se puede comprar con 7.600 colones? 8 kilos de arroz. Entonces vamos con el siguiente. Bueno, sí, es la opción C. Vamos con el siguiente, dice. Si 15 mecánicos realizan una revisión completa de un carro en 60 segundos, entonces, ¿cuántos segundos tardarían 5 mecánicos en realizar dicha revisión? Entonces, 15 mecánicos
realizan la revisión en 60 segundos. La pregunta es, ¿cuántos segundos tardarían 5 mecánicos? Entonces, aquí como 5, 5 mecánicos van a ser menos. Por lo tanto, tienen que tardar más. ¿Qué harían ustedes? Hmm, Ok, por ahí me dice que es la C. Efectivamente, sí es la C. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es un poco más sencilla porque aquí tenemos que y como tenemos que 5, entonces basta aquí multiplicar por, perdón, dividir por 3 y al otro lado vamos a multiplicar por 3. Entonces, este va a ser 5 y 6 por 3, bueno, 60 por 3 es 180. Entonces, un mecánico va a durar 180 segundos. Perdón, uno no, 5. 5 mecánicos van a tardar 180 segundos. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. La primera, el tiempo de duración de un viaje es inversamente proporcional a la velocidad que lleva el vehículo en la que se realiza el viaje. La segunda proposición, el peso de una bolsa de clavos es inversamente proporcional a la cantidad de clavos que se echan a la bolsa. De ellas, ¿cuáles son verdaderas? La primera, la segunda, las dos, ninguna. Ok, vamos a ver. Aquí la segunda, veamos que el peso, dice que el peso de una bolsa de clavos es inversamente proporcional a la cantidad de clavos que se echan a la bolsa. Si nosotros tenemos una bolsa, supongamos que esto es una bolsa y que hay clavos. Entonces, si nosotros echamos más clavos, ¿qué va a pasar con la bolsa? Va a pesar más. Entonces, si echamos a mayor cantidad de clavos, más va a pesar la bolsa. Por lo tanto, más bien esta no es una proporcionalidad inversa, sería más bien directa. Ahora vamos a ver la primera. Dice, el tiempo de duración de un viaje es inversamente proporcional a la velocidad que lleva un vehículo en la que se realiza el viaje. Entonces, ¿qué pasa
¿Qué pasa si el vehículo va más rápido? Digamos, sí, va más rápido. Digamos que primero el vehículo va a 60 kilómetros por hora y el recorrido que tiene que hacer son 120 kilómetros. Entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar 2 horas. Pero si el carro más bien va, no sé, a 90 kilómetros por hora y tiene que hacer ese mismo recorrido, ¿cuánto duraría? ¿Ah? Como hora y media, digamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mayor velocidad, menos tiempo. Vamos aquí, más velocidad implicaría menos tiempo. El viaje duraría menos. ¿Qué pasaría? Es una relación inversa. Ok, efectivamente sí. Entonces aquí dijimos que esta no, pero esta sí. Por lo tanto, sería solo la primera. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Si 6 kilogramos de frijoles cuestan 4.200, entonces ¿cuántos colones cuestan 9 kilogramos? Entonces, ¿qué teníamos aquí? Algo parecido al ejercicio, no, no, el 46 del anterior. Entonces aquí tenemos que ver cuántos colones cuestan. Efectivamente, efectivamente a eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Ok, primer paso, similar al anterior, ramos 4.200, lo dividimos entre 6, a 700. Y luego, para encontrar cuánto es el valor aquí, más bien sería 1 kilogramo de frijoles cuesta 700 colones. Por lo tanto, ¿cuánto costarían 9 kilogramos? Costarían 6.300. ¿Qué sería la opción D? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
Ok, entonces dice, un sistema hídrico vierte 40 litros de agua por minuto y tarda 12 horas en llenar una piscina. ¿Cuánto tardará en horas si se reduce el caudal vertido a 10 litros por minuto? Les voy a dar un tiempito para que ustedes lo intenten y de igual, cualquier cosa me ponen por el chat cómo lo van haciendo. Ok, por ahí me dijeron que daba 8. Entonces tenemos que un sistema hídrico vierte 40 litros de agua por minuto y eso tarda 12 horas. Entonces, pero se redujo. Entonces, aquí ¿qué pasó? Agarramos 40, lo dividimos entre 4. Entonces, ¿qué va a pasar con el 12? El 12 se va a multiplicar por 4. Esto da 10, son los, bueno, litros por minuto. Y por lo tanto, 12 por 4 da 48, que son las horas. Y aquí tenemos que son litros por minuto. Sí, ¿quedaron claros? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ah, ya entendí, esa es la pregunta del ejercicio. El 4. Ok,
Ok, sí, sí, es una buena pregunta. Aquí lo divide entre 4 de esta manera, porque, por ejemplo, aquí nos dicen que 10 litros por minuto. Entonces dije, ok, un número que dividido, bueno, que a la hora de dividir 40 me va a dar 10. Entonces, en este caso va a ser 4. Si usted agarra 40, lo divide entre 4, va a dar 10. Y 10 me va a dar los litros por minuto. Y entonces, como por un lado estoy dividiendo por 4, entonces por el otro voy a multiplicar por 4. Entonces, al final esto me va a dar los 10 litros por minuto y las 48 horas, que es lo que va a tardar el caudal sí, lo que va a tardar el caudal hídrico o el sistema hídrico, más bien. No sé si me expliqué. ¿Sí me entendieron? A veces hay que buscar números que si los vamos a multiplicar o dividir, nos vaya a dar el número que nos hace la pregunta. Por ejemplo, mm, vamos a ver, aquí. Aquí vean que, aquí veamos que es el otro ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Aquí dividí por 3. ¿Por qué dividí por 3? Porque 15 dividido entre 3 me iba a dar 5. Y por el otro lado, igual, y como por un lado dividí, entonces por el otro voy a multiplicar. Y entonces por este lado es la misma lógica. Por un lado divido y por el otro multiplico. Entonces un número que multiplicado que a la hora de dividirlo me vaya a dar, me vaya a dar los 10 mililitros y los 10 litros por minuto. Va a ser, en este caso, 4. ¿Cómo lo harían ustedes si lo pensaran diferente? Qué buena es. Se la saltarían entonces. Ok, vamos a ver. No sé si alguna otra persona se le ocurriría hacerla diferente. Vamos a ver. ¿Y esta pregunta cómo la vieron? Esta, la de los 180 segundos. Ok, De por mi aquí. parte, sinceramente, difícil. Ok, ok, vamos a ver. Por aquí me están explicando otra manera. Tal vez esa sea más fácil de entenderla o verla. Que son, ok, tenemos 40 litros de agua. Entonces, agarramos 40 y entre 10 da 4. Entonces,
Lo que pasó es que se agarró este 4 y lo multiplicó, bueno, luego agarramos el 4 y lo multiplica por 12. Eso da 48. No sé si entendieron. Sí, esta también es otra manera que puede ser que sea más fácil de ver, porque son datos que ya tenemos. ¿Ves que por ahí no, ese 4 lo sacamos? Digamos, agarramos el 40 lo dividimos entre 10 y entonces nos dio 4. Y ese 4 y ese 4 ya a la hora ya tenemos el número 4 y lo vamos a multiplicar por 12. Y eso nos va a dar 48. Uy, profe, eso estaba más fácil y más sencillo. ¿Sí? Esa es otra, ¿vio? Muchas gracias, Viviana, porque sí, digamos, esta forma no se me, a mí en este momento no se me hubiera ocurrido. No sé, yo pensé, ok, número que, como que me tenía que dar 10, entonces si lo divido, por el otro lado lo multiplico. Pero esa es una otra forma de verlo, porque igual son proporcionalidades. ¿Cuál es la razón de los litros de agua por minuto que tenemos por un lado y por el otro? Esa razón es 4. Entonces, esa razón lo vamos a multiplicar por las horas. Bueno, en este caso, las horas que nos dieron son 12. Por lo tanto, va a dar 48. Ahora sí, no sé si tienen alguna otra pregunta con otro ejercicio. ¿Sí? Con la raíz. De la raíz de las propiedades de radicales o ejercicios como. Ok, voy a buscar algún ejercicio con raíz. Deme unos minutitos.